Bastante desafortunado es contraer una enfermedad de forma natural, pero coger una enfermedad y convertirla en un arma para intensificarla, para hacerla más virulenta o más contagiosa o resistente a las vacunas conocidas, es superar todos los límites razonables. Es poner a la madre naturaleza en contra nuestra. Las armas que destruyen propagando enfermedades mortíferas tienen una larga y triste historia. Los gobiernos han gastado miles de millones de dólares en la creación de patógenos que pueden causar enfermedades fatales. Incluso hoy en día, algunos países continúan almacenando arsenales tan mortíferos. En una conferencia de prensa ampliamente difundida, Siria lo ha reconocido, pero quizás conlleve todavía un mayor peligro que en la era de la tecnología de rápido desarrollo sea totalmente posible que individuos o grupos puedan provocar una catástrofe biológica. 12 países están luchando contra una cepa de E. coli muy dañina. Comprendemos ciertamente las consecuencias que esto tiene para la industria agrícola. Pero estamos haciendo frente a una infección muy grave cuyo origen no somos capaces de identificar. Ya han muerto 16 personas. Identificar el origen de esta contaminación de E. coli se ha convertido en una cuestión de máxima urgencia. Hay quien ha sugerido incluso que esta cepa súper resistente de E. coli podría haber sido creada en un laboratorio. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación deliberada de nuestros alimentos una de las mayores amenazas biológicas del siglo XXI. En la modernizada economía global, en donde los alimentos se transportan por todo el mundo, hay multitud de oportunidades para que alguien contamine la comida con agentes biológicos. No quiero entrar en demasiados detalles, pero hubo un artículo que se publicó en la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias sobre el sabotaje de productos lácteos, leche, utilizando la toxina botulínica, con la que se pueden causar daños horribles con muchos miles de víctimas. Paul Jackson es un prestigioso científico en uno de los laboratorios biológicos más importantes de Estados Unidos. Sientes miedo cuando piensas en la multitud de patógenos diferentes con los que alguien podría infectar a una población grande o pequeña que haya convertido en su objetivo. Podrían infectar nuestros alimentos, y ha habido casos en un pasado no muy lejano en que la gente ha hecho eso. Las autoridades de Oregón anunciaron que el ataque biológico más grave en la historia de Estados Unidos fue llevado a cabo por terroristas no extranjeros, sino por los seguidores de una secta religiosa autóctona. Ensaladas de 10 restaurantes locales fueron contaminadas de forma deliberada con salmonela. 751 personas resultaron envenenadas porque los seguidores de Guru Rajneesh querían incapacitar votantes para que su candidato ganara las elecciones del condado de Wasco. El incidente de la salmonela tuvo lugar en Estados Unidos, pero los ataques biológicos podrían ocurrir en cualquier parte del mundo, y hasta la fecha no se ha coordinado un plan global para hacer frente a ello. La palabra terrorismo evoca imágenes de aviones estrellándose contra edificios de oficinas o de bombas estallando en mercados. Estas continúan siendo amenazas reales, al igual que los ataques con armas químicas, gas mostaza, defoliantes o agentes nerviosos. Pero hay algo mucho más maligno todavía: las armas biológicas.
Ese es el principal objetivo del terrorismo, poner una enorme presión psicológica en la gente a la que intenta llegar. Estamos hablando de agentes biológicos que en muchos casos son invisibles, no puedes olerlos. Incluso matar a 5 personas con un agente biológico sería más atemorizador que matar a 200 personas con un artefacto explosivo convencional. No ha habido casos confirmados de Anthrax en el Reino Unido. La oficina de Liverpool ha sido cerrada y los trabajadores de la Bolsa de Londres han tenido que abandonar el edificio durante unos minutos. La policía recomienda que la población permanezca en calma pero vigilante. Las últimas víctimas de Florida, escenario del primer brote de Anthrax, son 5 nuevos casos notificados por American Media, según los análisis de sangre realizados a cada empleado. El hecho de propagarse 10 días después de la primera víctima confirma los peores temores de Estados Unidos. Con independencia de cuál sea el origen, el objetivo es sembrar el pánico. Hoy en el Capitolio se ha podido escuchar alto y claro. La amenaza de armas químicas y biológicas es real. Tras los ataques del 11 de septiembre y los asesinatos con Anthrax de 2001, el gobierno de Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en seguridad nacional. Expertos de todo el mundo se sintieron atraídos por laboratorios científicos sólidamente financiados. En lo más alto de su lista de amenazas a ser investigadas se encontraba el uso de patógenos mortíferos como armas, una larga y desagradable mancha en la historia de la humanidad. Santo cielo. La guerra biológica surgió por primera vez cuando el hombre empezó a luchar contra el hombre. Ya fuera poniendo escorpiones en un cuenco de barro y lanzándolos al enemigo, o cogiendo los cuerpos de gente que había muerto a causa de la peste y lanzándolos por encima de las murallas de la ciudad en la Edad Media, o envenenando el suministro de agua. Estas eran técnicas antiguas en la guerra biológica, pero fue durante las grandes guerras del siglo pasado cuando se empezó a utilizar a los científicos para llevar a cabo este otro tipo de guerra. El verdadero peligro, la verdadera amenaza, se produce a comienzos del siglo XX, cuando se empiezan a utilizar bombas, aviones y la brillantez de la microbiología. Durante la guerra chino-japonesa, el gobierno japonés se embarcó en un programa masivo de armas biológicas. Entre 1940 y 1943, Japón lanzó cientos de bombas infectadas con gérmenes mortíferos en 11 ciudades chinas. Murieron en torno a 200.000 ciudadanos chinos. Primero atacaron ciudades del norte con la peste y murió gente. Y más tarde, en los primeros años de la década de los 40, se produjeron ataques más agresivos en los que utilizaron anthrax, muermo, cólera y otras enfermedades. Martin Furmansky es un patólogo estadounidense interesado en la historia médica. En 1988, un colega le envió un paquete que contenía autopsias realizadas a víctimas chinas años antes. La abrí y había páginas y páginas con nombres de personas asesinadas con armas biológicas. Era la primera y una de las pocas veces que al mirarlo sentía una maldad palpable en la habitación. El doctor Furmansky descubrió que algunas de las víctimas de los bombardeos japoneses habían sobrevivido. En el año 2000 viajó a sus pueblos. Se les llama pueblos de las piernas podridas por la sencilla razón de que a la gente que estaba allí en diciembre de 1942 se le pudrían las piernas. Cuando entrevistas a estas personas, la respuesta que obtienes es muy similar. A muchas de ellas empezaron a salirles forúnculos en el cuerpo. Una inflamación al principio que luego supura pus y sangre. Es horriblemente dolorosa y nunca se cura. Finalmente, el doctor Furmansky concluyó que los aldeanos padecían muermo, una enfermedad que ataca a los caballos y que durante décadas había quedado prácticamente eliminada. Los japoneses habían lanzado bombas cargadas con ese patógeno.
Propagaron cólera, fiebre tifoidea, disentería, muermo. Propagaron anthrax y propagaron peste, haciendo una guerra biológica de tierra quemada. Tal vez, incluso más horrible que las bombas con gérmenes, fueron los experimentos llevados a cabo por la Unidad 731, un laboratorio de Manchuria. Los japoneses enviaron a su policía secreta y arrestaron a alborotadores que terminaron en la Unidad 731, donde fueron utilizados como cobayas humanas. Les inoculaban enfermedades para ver el tiempo que tardaban en morir. Los ataban a un palo y lanzaban bombas desde aviones para comprobar cómo las bombas propagaban las enfermedades. Cuando utilizas armas biológicas y armas químicas, siempre existe en cierta medida una cuota de exterminación, de la misma manera que exterminarías plagas. Tras el final de la guerra, los científicos japoneses que trabajaban en la Unidad 731 fueron amnistiados por Estados Unidos a cambio de información sobre el programa de armas biológicas. Los japoneses que practicaron mala ciencia y que mataron a miles de personas haciéndolo quedaron en libertad y terminaron regresando a las universidades, donde se convirtieron en jefes de departamentos, en jefes industriales y tuvieron unas vidas muy felices. Gobiernos japoneses sucesivos han sido extremadamente reacios a asumir la responsabilidad por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las grandes potencias han entrado en el negocio de la guerra bacteriológica. Científicos británicos llevaron a cabo su siniestro trabajo en este centro de investigación, donde almacenaron 50 kilos de agentes bacteriológicos, suficiente para matar a todo ser viviente en la Tierra. Los británicos experimentaron con fiebre tifoidea, disentería y cólera, probando estos patógenos con animales. Para hacer pruebas utilizando agentes vivos, algo que se realizó en muchos casos en el mar, lo que haces es atar animales dentro de jaulas en la cubierta, dispersar el agente y ver cómo les afecta. Y esto lo hizo, por ejemplo, el Reino Unido, con ovejas en las que probaban anthrax, en la isla de Grosvenor. La Segunda Guerra Mundial no puso fin a las armas biológicas. La Guerra Fría se intensificó, proporcionando una excusa más para producir este arsenal mortífero. Reino Unido, Francia y Canadá, por ejemplo, se embarcaron en un programa experimentando con muchos tipos de enfermedades. En este frasco habría una dosis letal suficiente para matar a unas 50.000 personas. Este frasco, por otro lado, contiene una imitación de un agente biológico. Si esto fuera Francisella tularensis, que causa la enfermedad de la tularemia, en este frasco habría una dosis suficiente para infectar a cada hombre, mujer y niño en el mundo. Pero el programa de armas biológicas de Estados Unidos era el más peligroso. Era, con diferencia, el más ambicioso y de mayor envergadura. Los líderes militares agresores son conscientes de esta ventaja. Los agentes químicos y biológicos no pueden ser detectados normalmente por los órganos sensoriales humanos. No se huele nada ni se detecta nada anómalo, pero el efecto puede ser letal. Para proteger a los investigadores, los organismos peligrosos se guardan en cabinas de seguridad. Utilizando guantes de goma que están pegados a las cabinas, los científicos pueden manipular cultivos mortíferos sin correr el riesgo de contraer infecciones. Con la Guerra Fría, Estados Unidos inicia un programa de armas biológicas que se hermana con el programa nuclear. La patogenicidad de cualquier agente potencial constituye otro criterio importante. Por supuesto, todos conocemos la patogenicidad de la toxina botulínica, de la cual se está probando aquí una suspensión por medio de una inyección intraperitoneal en ratones. En los experimentos en Estados Unidos se utilizaron muchas especies de animales diferentes: ratones, ratas, conejos, cobayas y especialmente monos. Se utiliza una caja de restricción para mantener inmovilizado al mono y administrarle una dosis determinada de aerosol. Se le hace pasar al animal por una serie de compartimentos estancos y se le encierra en una cámara de exposición cerrada. Se empiezan a utilizar monos, pero entonces no sabes si puedes contagiar la enfermedad a un humano, hasta qué punto le afectará, durante cuánto tiempo la persona estará enferma. Así que necesitas tener pacientes humanos para poder probar el arma.
Pasamos por distintas habitaciones, con luces ultravioleta. Nos pusimos ropa quirúrgica y entonces entramos en un ascensor y subimos a una plataforma. Detrás de cada ventanilla había una especie de cabina, y allí era donde entrabas. Entonces cerraban la puerta y te conectaban al tubo. No tenía olor, ni sabor, nada de nada. En unos segundos se acababa todo. Ken Jones estaba inhalando la fiebre Q, una infección bacteriana que puede producir hepatitis y neumonía. Es un pacifista religioso, uno de los más de 2.000 objetores de conciencia que se ofrecieron como voluntarios para la operación White Coat. Estamos en Fuerte Detrick, donde unos 600 científicos civiles y militares trabajan juntos en investigaciones en los laboratorios biológicos del ejército, para proteger a nuestro país contra ataques biológicos, es decir, un ataque silencioso de una nube invisible que transporta organismos infecciosos. Se hacían pruebas con humanos, a menudo en un centro en el Fuerte Detrick, conocido como Bola 8, que era una cámara de inhalación, donde dispersaban aerosoles para comprobar qué cantidad se necesitaba para infectar a un ser humano. Pero se les administraba de inmediato un tratamiento médico y, que yo sepa, no se produjeron fatalidades. Los voluntarios de White Coat afirman que el gobierno estadounidense les aseguró que todas las pruebas tenían un propósito exclusivamente defensivo. Habían creado una vacuna para protegerte. Habían creado un traje NBQ para protegerte. Una máscara de gas para protegerte. Muchos de los procedimientos que se llevaban a cabo en los hospitales tienen su origen en aquella operación. Lo que estaba ocurriendo en el Fuerte Detrick era a la vez un programa defensivo y ofensivo. Así que se trataba de una investigación que podía utilizarse para cualquiera de los dos programas. Hubo controversia acerca del programa White Coat. Hubo mucho acaloramiento acerca del programa de armas biológicas. Había preocupaciones éticas. ¿Queremos realmente provocar una enfermedad que podría arrasar el país? Nos deshicimos de ella. He decidido que los Estados Unidos de América renunciarán al uso de cualquier tipo de arma biológica mortífera que mate o incapacite. El presidente Nixon había decidido que, dado el éxito de Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares eran el elemento disuasorio supremo. El arsenal biológico estadounidense se consideró innecesario. En 1969, Estados Unidos detuvo la investigación biológica ofensiva y finalmente destruyó todo el material almacenado. La idea era que el Estado, los Estados Unidos como país, no lo necesitaba. Poseía armas nucleares que podían destruir un gran número de personas. Fantástico, gracias. Y poseer aquellas armas animaría a otros países a obtenerlas. Whitehall, Londres, 10 de abril de 1972. Un lugar y un momento de gran importancia para el futuro del mundo y sus habitantes. En 1972, 103 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, aprobaron una convención que prohibía la producción de armas biológicas. El tratado al que estos países se han comprometido les obliga a dejar de fabricar armas biológicas y a destruir todas las existencias de este repugnante instrumento para el asesinato en masa. Lo bueno de la Convención de Armas Biológicas fue que estableció la norma, y estableció una norma contra lo que otra gente, otros países, podían hacer, y al menos aquello quedó firmado. Pero los críticos consideraron que la convención fue absolutamente inútil, era inaplicable. Sigue sin tener disposiciones de inspección. En gran parte porque incluso antes de que ningún país lo pusiera por escrito, firmando aquel tratado, subyacía el concepto predominante de que era imposible, era inverificable. La Unión Soviética utilizó de hecho la convención para embarcarse en el programa de armas biológicas de mayor envergadura y más destructivo en la historia de la humanidad. Que la Unión Soviética firmara la Convención de Armas Biológicas
Mientras que al mismo tiempo se embarcaba en un desarrollo espectacular de su programa de armas biológicas, no hay palabras para describir lo atroz que es la política de ese gobierno. La Unión Soviética siempre creyó que no había verdad detrás de aquellas convenciones y creía que el lado occidental utilizó la convención para obtener ciertas ventajas y para desarrollar las armas biológicas secretamente, a pesar de la convención. Y hacían y pensaban exactamente lo mismo. Así que sacaron provecho de la convención. Durante 22 veranos, Gennady Lepeskin, un importante científico soviético y coronel del ejército, trabajó en la isla Borozdenilla, en el mar de Aral. Fue aquí, año tras año, donde la Unión Soviética probó armas cargadas con las enfermedades más mortíferas imaginables. En el centro de pruebas se utilizaban diferentes patógenos: muermo, peste, úlceras siberianas, tularemia, encefalitis. Se utilizaban diferentes especies de animales para realizar las pruebas, dependiendo del objetivo del experimento y las tareas que se marcaban. Generalmente había animales pequeños de laboratorio, pero también se utilizaban animales más grandes: ratones, ratas, cobayas, conejos y también carneros y caballos y primates. Un centro de armas químicas ruso en Chikarny, en el río Volga. Se sospecha que en lugares como este se siguen desarrollando armas químicas y biológicas. Por eso satélites occidentales los vigilan desde hace años. El programa de armas biológicas soviético tenía prácticamente la misma envergadura que su programa de armas nucleares. Y era ultrasecreto, totalmente oculto. Así que estamos hablando de unos 50 centros y más de 50.000 científicos y técnicos. Eso es mucho talento técnico puesto al servicio del desarrollo de esa clase de armas. Contra plantas, contra animales y contra seres humanos. Creo que muchos de nosotros nos quedamos muy sorprendidos con la enormidad de la empresa soviética. Porque creo que hasta el final de la Guerra Fría no supimos con certeza la magnitud que tenía. Dijeron: esto solo tiene propósitos civiles. Vamos a crear vacunas, organismos, para uso como pesticidas, etc. Y eso es lo que se conoce como sistema de leyenda, que ocultaba el auténtico propósito y se convirtió con diferencia en el programa de guerra biológica de mayor envergadura que el mundo ha conocido, y probablemente el más sofisticado. Sonia Beno-Urgam-Gomli es catedrática en la Universidad de George Mason y experta en armas biológicas. Nació en Túnez y realizó sus estudios en Francia. Varios agentes del KGB viajaron a países occidentales para adquirir antibióticos que estaban disponibles en aquel momento, y a su regreso a la antigua Unión Soviética fueron utilizados para desarrollar agentes patógenos que pudieran ser resistentes a dichos antibióticos. Algunas de las enfermedades con las que experimentaron los científicos soviéticos habían sido desde hacía mucho tiempo una amenaza para la humanidad. Raymond Silinskas, un antiguo microbiólogo de origen lituano, dirige el Instituto Monterrey de Estudios Internacionales. A nadie se le ocurrió que alguien pudiera ser tan irresponsable como para trabajar con el virus de la viruela. Se trata de una enfermedad muy contagiosa que se transmite de persona a persona y cuya tasa de mortalidad es muy alta. En la naturaleza el virus alcanza una mortalidad del 30%, pero incorporado a armas probablemente sería aún más virulento, llegando quizás al 50% o incluso más. Así que fue algo espantoso. Pero lo más terrible es que lo hicieron una segunda vez e incorporaron a armas el virus de Marburgo, contra el que no existe vacuna ni tratamiento, y cuya tasa de mortalidad alcanza el 80%. Por ironías del destino, fueron los propios ciudadanos soviéticos residentes en la ciudad industrial de Sverdlovsk
los primeros en descubrir lo mortíferas que eran las armas biológicas de su país. En 1979 se produjo una fuga accidental de ántrax a la atmósfera. El viento, que soplaba en dirección sur hacia la ciudad, transportó los agentes patógenos. 70 personas murieron. Durante 16 años, Sergei Popov trabajó como científico en los laboratorios soviéticos, creando algunas de las armas más destructivas jamás concebidas por la humanidad. Después del colapso de la Unión Soviética, emigró a Estados Unidos. Comprendí claramente que era una investigación sobre armas biológicas. No había escapatoria, porque el gobierno contrataba a la gente y no los dejaba marchar. El KGB llevaba un registro pormenorizado, y controlaba todos tus movimientos. La idea era crear un centro de investigación automatizado para sintetizar diferentes virus. Así que era un claro intento de sacar provecho de los nuevos enfoques en la ingeniería genética para diseñar nuevas variedades de agentes infecciosos. Cuando se utilizaron esos agentes químicos, las personas que se infectaron desarrollaron síntomas propios de una enfermedad. Y cuando los médicos comenzaban a tratar a esas personas de dicha enfermedad, el tratamiento desencadenaba a los otros agentes, que finalmente mataban a la persona. Por muy espantoso que fuera este programa, al contrario de lo que se hizo en Estados Unidos, los científicos soviéticos no probaron las enfermedades en seres humanos, pero experimentaron ampliamente con animales. En uno de los típicos experimentos, los conejos de Indias perdían el control del tronco inferior, así que no controlaban las extremidades inferiores, y el resultado final era la parálisis y la muerte. Los experimentos en monos demostraron claramente que las armas biológicas eran muy poderosas. Para algunos de estos agentes no existiría ninguna protección. Provocarían el colapso total de la vida social, de la sociedad en general y de la vida económica. Desarrollaron aerosoles que permitían que las bacterias o los virus se propagaran por el aire, que se transmitieran vía aérea, lo que aumentaría el número de personas infectadas. Los efectos de un ataque biológico contagioso podrían extenderse por todo el mundo en cuestión de días. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el nuevo Estado ruso sencillamente no podía permitirse el lujo de apoyar un programa que había costado al país miles de millones de dólares. Tanto la investigación como la producción de armas biológicas tuvieron que ser clausuradas. En última instancia resultó ser una pérdida de esfuerzo y dinero, una absoluta pérdida de esfuerzo y dinero. Sergei Popov fue uno de los miles de científicos rusos que se encontraron de la noche a la mañana sin trabajo. Éramos personajes oscuros que nunca habíamos desarrollado nuestra profesión en comunicación con los investigadores académicos, de modo que nos resultaba muy difícil presentarnos a nosotros mismos como científicos. Y nadie nos contrataba basándose en nuestros logros en la investigación de armas biológicas. Así que era una especie de trampa de la que no podíamos salir. La mayor parte de los miles de científicos involucrados en los programas de armas biológicas se quedaron en Rusia y trataron de adaptarse a la nueva sociedad. El Dr. Popov consiguió emigrar. Actualmente es investigador en biotecnología en la Universidad George Mason. Tras el desmantelamiento del programa soviético, se esperaba que las armas biológicas acabaran convirtiéndose en algo obsoleto, pero no fue el caso.
Durante años, Irak había estado almacenando en secreto un arsenal mortal compuesto por armas que habían producido ellos mismos. Habían desarrollado dos sistemas realmente peligrosos. Uno de ellos alojado en bombas de 200 kilos con 3 tipos diferentes de ojivas. Uno con anthrax, el segundo con la toxina botulínica y un tercero con un agente llamado aflatoxina. Esos sistemas estaban listos para lanzarse, estaban ya cargados. Tenían unos 200 proyectiles. Y luego tenían 25 misiles Scud, con el mismo tipo de ojivas también operativos. Se centraron en algunos compuestos que se consideraban agentes clásicos en los principales programas occidentales y soviéticos, como el anthrax o el Clostridium botulinum. Pero también estudiaron otras posibilidades más inusuales. ¿Por qué no convertir una enfermedad que causa cáncer de hígado en un arma? Los resultados habrían sido impactantes. La guerra del Golfo fue tan fulgurante que los iraquíes no tuvieron la oportunidad de usar su mortífero arsenal. Estados Unidos fue meridianamente claro al expresar que no descartaría ningún tipo de respuesta militar a su alcance si Saddam usaba cualquier clase de arma o agente químico. Y creo que eso causó cierta vacilación por su parte. Al finalizar la guerra del Golfo, el programa de armas biológicas de Irak permaneció oculto hasta que en 1995 los inspectores de Naciones Unidas finalmente lo descubrieron. Los inspectores no dejaron que se saliesen con la suya. Si hubiesen tirado la toalla, habría sido muy inquietante pensar cómo podría haber cambiado el curso de la historia en Oriente Medio. Porque Irak habría conservado una categoría de armamento supersecreto y potencialmente muy potente y peligroso. El programa de Irak ilustra de manera sumamente vívida la posibilidad de que naciones de cualquier tamaño puedan hacerse con armas biológicas. Países con un gran secretismo como Corea del Norte son sospechosos. Y Siria ha admitido abiertamente que almacena armas de destrucción masiva, incluyendo armas biológicas. Aunque ha asegurado que no las usará contra su propio pueblo, ha amenazado con utilizarlas contra invasores extranjeros. Creo que todavía hay algunos estados que están involucrados en ese repugnante negocio. Si realmente quieres poseer un arma destructiva, ¿por qué no buscar una que sea comparativamente mucho más barata y más fácil de desarrollar tecnológicamente? Y eso es lo que están buscando. De modo que sí, estoy preocupada. Rusia y Estados Unidos insisten en que no están actualmente involucradas en la investigación o la producción de armas biológicas ofensivas. Sin embargo, quedan algunas preguntas en el aire. Creo que Estados Unidos no constituye una amenaza, y tampoco el Reino Unido. Sin embargo, tenemos muy poca información sobre las instalaciones rusas. Existen al menos 3 instalaciones en Rusia involucradas en la investigación de armas biológicas. Nadie desertó nunca de esas instalaciones y nadie ha podido visitarlas. De modo que siguen siendo cajas negras. En la actualidad, la preocupación no es tanto que las naciones o estados utilicen estas armas biológicas, sino que lo hagan personas individuales, especialmente aquellas con conocimientos científicos. Seth Karus es catedrático en la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Ha escrito extensamente sobre bioterrorismo y delitos biológicos. Una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a investigar el tema fue el número de personas que utilizan agentes biológicos de uno u otro tipo con fines delictivos. Hoy en día no es raro ver a gente que trata de hacerse con toxinas para utilizarlas como instrumentos para asesinar. En 1983, Arnfinn Nasset, un enfermero y gerente de un centro geriátrico de origen noruego, fue declarado culpable de la muerte de 22 pacientes inyectándoles Curacid, un relajante muscular utilizado por el personal médico del centro. Ya en la prisión, reconoció haber asesinado a muchas personas más. A mediados de la década de 1960, Mitsuri Suzuki, médico y bacteriólogo japonés, repartió bizcochos llenos de bacterias de salmonela y disentería a sus colegas. Finalmente, fue vinculado a un brote de fiebre tifoidea y disentería que infectó a 200 personas, causando la muerte a 4 de ellas.
Todavía más peligrosos que los individuos vengativos son los grupos empeñados en la destrucción. Cuatro ciudadanos de Georgia han sido acusados de conspiración para adquirir un artefacto destructivo. Declararon: es imposible para nosotros como milicianos salvar a este país y a Georgia sin hacer algo profundamente ilegal. No era simple palabrería. Habían dado pasos muy concretos para llevar a cabo sus planes. El supuesto plan incluía explosivos y una toxina biológica letal llamada ricina. Nunca hubiera imaginado que en una ciudad pequeña como esta se estuvieran planeando cosas así. Cualquier cosa puede pasar. El bioterrorismo es una preocupación muy real. Hay ciertos grupos dispuestos a hacerlo y algunos con capacidad para llevarlo a cabo. Puede que en algún momento suframos un ataque bioterrorista que podría llegar a ser potencialmente grave. Según Al Jazeera y muchas otras fuentes de noticias fiables, Al-Qaeda había avanzado mucho más en el desarrollo de armas biológicas antes del 11 de septiembre de lo que el mundo era consciente. Si bien es cierto que no se ha producido hasta la fecha ningún ataque biológico perpetrado por este grupo, sigue siendo una preocupación real. La secretaria de Estado Hillary Clinton en diciembre de 2011 advirtió que hay pruebas de que la rama de Al-Qaeda en Yemen está trabajando intensamente en el desarrollo de armas de destrucción masiva y en particular con patógenos biológicos. A menudo considerado el cerebro detrás de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri es ahora el supuesto líder de la difusa organización que es Al-Qaeda. Filmados juntos por Al Jazeera en las montañas situadas en la frontera entre Afganistán y Pakistán, los analistas describen al-Zawahiri como el mentor más cercano a Bin Laden. Las imágenes datan del año 2003, 2 años después del 11 de septiembre. La preocupación respecto a Al-Qaeda viene principalmente del hecho de que se trata de uno de los pocos grupos terroristas que, primero, está interesado en causar bajas masivas y, segundo, no solo ha expresado explícitamente su interés, sino que de hecho ha tratado de elaborar un programa de armas biológicas. El hecho de que al-Zawahiri siga estando ahí tiene que ser un motivo de preocupación. Paradójicamente, el peligro bioterrorista se ha incrementado gracias a la revolución de las ciencias que prolongan y mejoran la vida humana. A medida que se descubren nuevas curas para el cáncer y otras enfermedades, el número de personas capacitadas que podrían utilizar sus conocimientos con fines destructivos también ha aumentado. El cambio más significativo ha sido que la biotecnología se ha extendido por todo el mundo y, por consiguiente, todos los equipos y suministros vinculados a la biotecnología civil con fines pacíficos circulan por todas partes. Eso significa que todas las personas que están practicando biotecnología civil podrían trabajar en biotecnología militar. Un fermentador no sabe si está fermentado el Bacillus thuringiensis para convertirse en un biopesticida o si el Bacillus anthracis se convertirá en parte de un programa de armas biológicas. Y todo esto se ha agravado desde que Internet se ha convertido en un centro de compras a nivel mundial. Hay millones de personas actualmente que saben cómo utilizar las herramientas de la biología y que, por lo tanto, podrían ser susceptibles de causar daños. Si yo quisiera equipar un laboratorio que fuera potencialmente capaz de producir cantidades importantes de agentes biológicos, podría adquirir el equipamiento necesario por una suma no demasiado grande a través de Internet. La realidad es que en la actualidad cualquiera podría hacerlo casi desde cualquier punto del planeta. Al-Qaeda estaba comprando su equipamiento en Pakistán y no tendría problemas para equipar un laboratorio en Afganistán por esa vía. La clase de fermentadores o de equipamiento de laboratorio que se necesitaría se puede adquirir casi en cualquier parte. Hay productores de toxina botulínica a los que se puede acceder a través de Internet. La mayoría de ellos están en Asia, particularmente en China continental. En Internet anuncian directamente: podemos proporcionarle cualquier cantidad que necesite. Estamos ante una situación completamente nueva en la que cualquiera puede adquirir las sustancias más tóxicas del mundo por Internet.
Y luego está lo que denominamos operadores solitarios, gente que en este momento está estableciendo laboratorios de biología molecular en sus casas, en sus garajes, en sus bodegas o en cualquier otra parte. Y lo están haciendo por pura diversión. ¿Serán capaces de crear un patógeno? ¿Y alguno de ellos estará lo suficientemente loco como para hacer algo así? Yo estaría muy preocupado. Tal vez uno de los aspectos más inquietantes de la revolución en las ciencias biológicas es que la información emergente está disponible para todo el mundo, independientemente de cuál sea su motivación. La mayor parte de la ciencia que se necesita para crear un arma biológica es accesible a través de la literatura científica abierta que tiene que existir para mejorar la salud en el mundo. Desde la década de 1990, muchos biólogos apoyaron la idea de que toda la literatura biológica debía estar accesible en Internet. Así que cualquier licenciado universitario en cualquier punto de Europa, a través de las librerías digitales, tiene acceso a la misma información que un chico de 16 años de Bangalore. Nada ilustra mejor el dilema que supone el fácil acceso a la información que la controversia surgida alrededor de la gripe aviar. En septiembre de 2011, científicos holandeses y estadounidenses anunciaron que habían diseñado una cepa del virus H5N1 de transmisión aérea que podía propagarse entre mamíferos y posiblemente seres humanos. La noticia causó un gran revuelo mundial. He aquí una historia de la vida real que parece sacada de la ciencia ficción. Un científico holandés, empleando fondos estadounidenses, sintetiza un virus mortal, una gripe aviar superletal. Esto es una maqueta de un virus de la gripe al que pertenece el de la gripe aviar. En su interior hay una serie de genes que cambian y es donde se producen las mutaciones. Antes los científicos pensaban que se requería un gran número de mutaciones para la transmisión aérea de la gripe. Ahora solo se necesitan 5. En febrero de 2012, la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión de expertos que concluyó que la investigación sobre el virus H5N1 no solo debía continuar, sino también que debía ser publicada. La noticia provocó una profunda controversia. Para defendernos contra una posible mutación tenemos que llevar a cabo ese tipo de investigación, pero la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena correr ese riesgo? Algunas personas opinan que el riesgo, comparado con los posibles beneficios, es demasiado alto, ya que podría salir fuera del laboratorio y el resultado sería catastrófico. Mientras que otros consideran que se está haciendo en condiciones de seguridad sumamente estrictas y estamos aprendiendo mucho de ello, de modo que estamos mejor preparados. Bueno, cada cual que haga su elección. Teniendo en cuenta que la madre naturaleza es el bioterrorista por antonomasia, debemos seguir adelante con la investigación. No hay alternativas. Un pequeño grupo de científicos, de lo que llamamos la comunidad científica, crearon esencialmente un arma de destrucción masiva, y lo hicieron para poner políticamente de manifiesto la necesidad de dedicar mayor atención y mayores recursos sanitarios públicos a este problema en particular. El riesgo de su publicación no era solo que algún malhechor se apodere del virus y lo suelte porque piense que traerá el Armagedón, sino que ahora la información llegará a docenas de laboratorios que serán capaces de elaborarlo y estudiarlo. Y existe un riesgo real de que en el espacio de pocos años el virus se propague. La gran mayoría de la comunidad científica, por decirlo de una manera suave, dejó al resto de la humanidad en la estacada. La controversia acerca de la gripe aviar plantea una difícil cuestión a la opinión pública mundial. ¿Qué podemos hacer para impedir que ciertos terroristas, individuos o grupos creen y usen armas biológicas? Por el momento, la comunidad internacional no ha encontrado una respuesta a esta amenaza. El gobierno de Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en el desarrollo de vacunas contra patógenos como el ántrax. Pero muchos críticos consideran que la biotecnología está cambiando tan rápidamente que estos pasos serán inútiles. No tenemos una contramedida médica para cada posible enfermedad, especialmente en lo que se refiere a los virus. Así que si un terrorista crea uno de esos patógenos, tendremos muchos problemas. Una segunda posibilidad que nos preocupa es la ingeniería genética de los patógenos ya existentes. Si un grupo terrorista fuera capaz de que un virus se hiciera resistente a algunos de los antibióticos más comunes que almacenamos, nos crearía enormes problemas. No es algo muy sencillo de hacer, pero tampoco es ciencia súper avanzada.
Creo que esperar que pueda haber un control efectivo de los mercados a nivel mundial, sobre todo el equipamiento, los componentes y los materiales que podrían ser utilizados para la fabricación de agentes biológicos, entra dentro del mundo de la fantasía. No creo que eso sea posible, por desgracia. Se están realizando algunos esfuerzos para establecer salvaguardias globales. Los fabricantes de ADN sintético, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y China, han establecido directrices que regulan quién puede obtener dicho material. Pero no se han extendido a toda la industria y son de carácter voluntario. Otra estrategia es que los científicos informen de cualquier comportamiento errático de otros científicos. Al FBI, con el apoyo del presidente Obama, le gustaría tener más que decir acerca de lo que sucede en los laboratorios de ciencias biológicas, pero los científicos de Estados Unidos se resisten a aceptarlo. Consideran que pueden vigilar sus propios laboratorios. Estoy firmemente convencido de que la normativa en este campo es importante, pero no será suficiente a menos que la gente se tome muy en serio la posibilidad de un ataque con armas biológicas cometido, digamos, por un científico individual que tenga acceso a agentes biológicos. Así que trabajar con esa gente y observar a la persona que tienes a tu lado es muy importante y probablemente la única manera de prevenir realmente que ocurra algo muy peligroso. Paradójicamente, la mejor manera de controlar el terrorismo biológico puede tener que ver con las propias armas. Si alguien se infecta a sí mismo con una enfermedad horrible, su muerte será horrible. Sufrirá una muerte prolongada y espantosa. Es mucho más romántico despedirse con una gloriosa explosión que con un lento y doloroso quejido. Todas nuestras reglas y convenciones internacionales están diseñadas por las naciones para las naciones. Pero a causa de Internet ha habido un cambio cuántico, porque ahora estamos tratando con personas que pueden burlar todas las normas nacionales. Ahora hay un ordenador en cada hogar. ¿Cómo se puede controlar eso? Así que creo que ese es realmente el mayor problema para el control de armas químicas y biológicas al que nos enfrentamos. En última instancia, la ética científica y la buena voluntad humana básica tal vez sea el único obstáculo que impida la proliferación del terrorismo biológico, ya proceda de países, grupos o individuos.